En Propuesta Semanal se nos estrena el economista y analista financiero, el licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Él es un economista de amplia experiencia en la banca y forma parte de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Así que es economista y es político. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un Encantado placer de tenerte en el programa. Encantado. Por primera vez, y espero que sea el inicio de muchas participaciones aquí y también en el Telematutino 11. Estaré honrado de participar contigo. Y del otro lado, ahí virtual, está Ana Patricia Núñez, economista también, que participa en la entrevista. Un placer, Ana Patricia. Aquí vamos a hablar de política y vamos a hablar también de economía. Pero vamos a comenzar con la economía, Juan Ramón. La parte de la política monetaria y fiscal, tú has sido crítico de la política fiscal, en el sentido de que el gobierno, he visto que tú dices que el gobierno ha tenido que ser más proactivo, que vale tener unas reservas tan grandes, en fin. Yo quiero que tú me analices esa parte y la parte de la política monetaria, que ha sido tan efectiva en términos de la dinamización, etcétera, etcétera. Bueno, mira, en sentido general, lo primero que es criticable es que nosotros hicimos unas emisiones de bonos soberanos el año pasado, muy exitosas, tasas muy buenas. Realmente nos sentimos muy bien porque el sector financiero internacional pues acogió de buena manera nuestra emisión y conseguimos buenas tasas de interés. También después en enero hubo algunas renegociaciones de algunos bonos que vencían y conseguimos muy buenas tasas de interés. Pero hemos visto con la ejecución presupuestaria, haciendo un análisis de la ejecución presupuestaria, que el Estado está teniendo un superávit, si se quiere decir. Estamos hablando de que teníamos proyectado 100 y pico de miles de millones de pesos de déficit para el año 2021 y hasta los primeros 5 meses del año lo que tenemos es un superávit. Entonces yo critico y he mencionado varias veces que quién toma prestado para ver dinero en su cuenta corriente. O sea, usted toma prestado para hacer una actividad productiva, para hacer algo que le genere beneficios y que pueda eso contrarrestar los intereses que se van a pagar. En este momento nosotros tenemos una reserva y el gobernador del Banco Central lo ha estado anunciando con bombos y platillos como un gran logro, unas reservas récord, pero para llegar a esas reservas récord lo que hemos tomado préstamos. Y un país en el... Los bonos soberanos están estacionados en el Banco Central. O sea que yo siempre, cuando yo estuve en la Junta, yo cuestionaba el que se calificara como reserva neta unos recursos que no son del Banco Central. Porque al fin y al cabo, en algún momento, en pesos o en dólares, se lo deberá entregar al gobierno. Está presupuestado supuestamente un déficit incluso. O sea que sin duda eso no es una reserva como tal, es algo que se va a gastar en este año, es algo corriente, no es una reserva como tal. Pero así lo anuncia y realmente genera confianza. En eso no hay ninguna duda que los sectores económicos se sienten confiados en un momento en que el turismo no está generando las divisas. Sentir que un gobierno tiene reservas superiores, pues eso genera cierta confianza en los sectores económicos. Pero no se trata de generar confianza, se trata de dinamizar la economía. Nosotros entendemos desde la Fuerza del Pueblo y en los análisis que hemos hecho de cómo han manejado crisis en el 2008 Estados Unidos, cómo la manejó Europa, que Europa, por ejemplo, contrajo el gasto público. Y al contraerlo, lo que generó fue que esas crisis salieran mucho más lentas. Incluso generó crisis sociales y generó muchos cambios políticos en toda Europa. Sin embargo, Estados Unidos, que hizo una política expansiva de aumento de la inversión pública, de aumento del gasto público, eso hizo que la economía se redinamizara mucho más rápido. Es lo que proponemos en República Dominicana. Es decir, ¿tú crees que la política fiscal es más eficiente que la monetaria en materia de estímulos económicos? Sí, la construcción siempre se ha mencionado como una de las principales armas de dinamización de la economía. Y yo creo que el gobierno está claro, incluso. Si usted se pone a ver y analizar todos los anuncios que ha hecho el presidente, pues pareciera que el presidente sabe lo que tiene que hacer. El problema es que aparentemente no sabe cómo hacerlo. Pero son anuncios, como tú dices. Porque ya hay quien está haciendo
un inventario de los anuncios. Sí, he visto algunas personas que están trabajando con hacer un inventario, porque la verdad es que fue a Santo Domingo Este, fue a Santo Domingo Norte, Puerto Plata, Carretera del Ámbar, Circunvalación de Baní, Circunvalación de Asua, San Francisco. Es un sinnúmero, el túnel de la 27, un túnel nuevo que van a hacer por debajo de la bandera. O sea, un sinnúmero de obras que qué bien que esté consciente que hay que hacerlas. Seguro que hay otras obras que también son tan prioritarias como esa, pero no me consta, pero sé que fue a Pedernales y dio el primer Picasso. Espero que a partir del primer Picasso hayan seguido algunos Picassos después de ese. Los Picasso de verdad. Lo que lo hacen los equipos, que son más efectivos que ese primer Picasso. Pero no podemos dejar de mencionar que en términos de política monetaria, sí se hicieron algunas cosas para expandir la masa monetaria, se le redujo el encaje legal al sistema financiero, se le permitió prestar a tasas muy bajitas. Estamos hablando de que el sector productivo pudo renegociar, pudo tomar nuevos préstamos a tasas de niveles del 8% y hasta el 6%. Y eso realmente resulta muy positivo en un tiempo de pandemia donde todos los sectores productivos pues estaban afectados. La micro y mediana empresa, a través del Ministerio de Industria y Comercio, si no me equivoco, tienen un programa que si es para tecnificar y eso, consiguen préstamos a tasas más bajas. Esos son políticas monetarias. Tú fuiste banquero, Juan Ramón. Llama la atención que ante esa expansión el número de créditos, sin embargo, la cartera bruta no ha crecido en esa misma proporción. Bueno, como banquero y en la práctica, normalmente ese tipo de facilidades que trata de hacer el mercado, normalmente en la banca se maneja mucho con reclasificación, con nuevos préstamos a nuevas empresas, pero que son la misma tesorería. Empresa. Si hay unos manejos ahí que son pocos los nuevos y reales préstamos. Sin embargo, no es menos cierto que muchas de esas empresas estaban con problemas de mora, sí, con problemas de impago, porque sus actividades económicas se habían reducido, y tener un alivio en la tasa de intereses pues resulta beneficioso. También entiendo que debió haber algún nivel de préstamos nuevos, porque aún la cartera suba con préstamos nuevos, la cartera siempre tiene una tendencia a la baja porque tiene un constante pago. O sea que debe haber bastante créditos nuevos en el sistema financiero que le haya llegado a las micro y medianas empresas. Juan Ramón, tú hablabas, perdón, no habías terminado, finaliza. Perdón, no, dime. No, puedes continuar, perdón. No, que en industria y comercio han tratado de dinamizar lo que es la parte del sector industrial, han hecho esfuerzos de la dinamización y se ha logrado, por lo menos en las zonas francas, lo que se refiere a la zona franca, se ha logrado unas cifras récord de exportación. Se han entrado prácticamente el 90%, 80% de los empleos se han recuperado y eso resulta muy importante. Ahora nuestro tipo de cambio se ha mantenido por dos factores: los préstamos que hemos tomado que no se han invertido, uno, y las remesas que son fruto de la solidaridad de los dominicanos combinada con las ayudas económicas que está dando el gobierno estadounidense a los residentes y ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos de origen dominicano, que tienen familiares en República Dominicana, y han aumentado las remesas. Las remesas han tenido cifras récord y eso ha generado que haya una estabilidad en el tipo de cambio, que yo la verdad que lo veía con muy tristes ojos, el hecho de que con el turismo detenido, entendía que el tipo de cambio podía... Bueno, llegó a casi más de 60 en diciembre. Sí, la tasa se mantuvo subiendo, pero con las ayudas económicas de Estados Unidos y los aumentos en las remesas, también hay una reducción de la importación de algún tipo, porque al reducirse la dinamización de la economía, pues obviamente baja la importación también. Entonces eso ha permitido que tengamos tasas. Además de que yo tengo la teoría de que el dólar ha perdido poder de compra
o sea, ha perdido valor, sí, porque ha habido unas emisiones dentro del mercado estadounidense, y por ahí viene también el aumento de los precios de los commodities. Cuando Estados Unidos hace esas emisiones, los bancos se ven con una sobreliquidez, bajan las tasas de interés a niveles récord, pues obviamente esos recursos salen a buscar otro tipo de negocio, cómo generar beneficios, y uno de los potenciales inversiones que pueden hacer es la especulación con commodity, que es un tema que el presidente Fernández ha estado criticando históricamente durante años. Adelante, Ana Patricia. Claro que sí. Juan Ramón, tú hablabas en un momento que la política fiscal ha sido más efectiva que la política monetaria, pero se plantea desde hace muchísimo tiempo y no se ha hecho por temas políticos. Surge la reelección, surge el clientelismo, que se necesita una reforma fiscal urgente para el país. Entonces, dame tu opinión al respecto sobre eso. Bueno, sin duda, incluso el Fondo Monetario recientemente hizo una recomendación en ese sentido, donde habla de dos aspectos. El primer aspecto es que bajen los incentivos que hay fiscales al sector industrial, a ciertos sectores que se le está dando algunos incentivos. Eso hay que reducirlo y que aumentemos la base impositiva. Yo en lo personal entiendo, como entiende la Fuerza del Pueblo, como hemos mencionado, que eso es un tema que hay que posponerlo, que no es un tema en un momento de crisis para hablarlo, o se puede comenzar a discutir, pero definitivamente no es el momento de imponerlo. Ahora bien, nosotros entendemos que cualquier tema en ese sentido deben sentarse todos los sectores. El sector trabajador debe estar bien asesorado por economistas que entiendan al respecto, y debe ser una reforma fiscal muy progresista, que se cargue mucho más a los sectores que más pueden, que más generan riqueza y que más riquezas tienen, y que no sea cargada al pueblo, a la base, a esa clase media que tan duro va cargando con el tema fiscal. Eso es imprescindible, pero definitivamente en este momento hablar de una reforma fiscal es improcedente, primero porque el pueblo no puede en este momento con nuevos aumentos de precios y nuevas cargas fiscales, y segundo porque el gobierno ha estado diciendo que aumentó sus recaudaciones en aduanas, aumentó sus recaudaciones fiscales en impuestos internos, y obviamente las inversiones no se están haciendo como deberían hacerse, y tenemos un superávit. Entonces, si tenemos un superávit, prácticamente podríamos hablar de que ni siquiera es necesario, a menos que el gobierno encienda la máquina de la construcción, de la inversión, porque como siempre he mencionado, el sector privado en tiempos de crisis teme porque no tiene el retorno de su inversión garantizado. ¿Y qué hace? Congela sus inversiones. El que está llamado a hacer las inversiones y a la dinamización de la economía es el Estado. Y el Estado tiene que comenzar a hacer esas inversiones en obras reproductivas, obras de capital que generen bienestar para esta generación en cuanto a la dinamización de la economía y en cuanto a al mismo bien que se construya, pero que además genere bienestar para las futuras generaciones que probablemente estén llamadas a pagar los préstamos con lo que se tome eso. Antes de ir a una pausa, pero ya en pocos minutos, el presidente anunció una serie de medidas para el tema de los precios, fruto de trabajo de varias mesas. ¿Qué opinión te merece si realmente eso tiene un impacto en el nivel general de precios? Mira, esos camiones de Inespre prácticamente llegan a muy poca de la población. Sin duda va a generar algo, pero algún tipo de bienestar en algunos sectores muy mínimo, pero no son las medidas más correctas. Yo creo que se puede hacer mucho más. Creo que en el sector agropecuario se han cometido errores importantes, y explico. Si bien es cierto que se dieron préstamos al 0% y en un momento en el que se planteaba un desabastecimiento, pues el sector agrícola lograron hacer lo que se dinamice, pero no lo siguieron acompañando hasta el momento de la cosecha.
Hemos visto cómo se ha botado cebolla, cómo se ha botado zanahoria, ají y hasta leche del sector productivo como la leche, que son de los que los commodities más le afecta, porque la leche, la vaca cada vez que la van a ordenar le dan alimento, y ese alimento lleva sorgo, lleva maíz, que son commodities que han aumentado de precio. Entonces, sin duda, además de que entiendo que se han autorizado algunas importaciones que han venido a competir en el momento de la cosecha de nuestros productores, y eso ha venido a generar un problema para los productores dominicanos. Eso hay que entender que los productores dominicanos no solo producen bienes y alimentos, sino que además generan empleo. Esas zonas urbanas tienen que mantenerse dinamizadas, esas zonas rurales, dinamizadas con una economía estable, porque eso es lo que genera la migración del campo a la ciudad. Si usted le da niveles de vida apropiadas y le da suficiente empleo a esos ciudadanos que trabajan y laboran el campo, pues sin duda no va a haber migración. Pero si usted lo incentiva a sembrar y luego le da la espalda a la hora de la cosecha y le autoriza importaciones y no le consigue los precios, pues sin duda eso trae problemas, le ha traído problemas al sector agropecuario. Creo que ha habido una mala planificación en ese sentido. Vamos para cerrar quizás el tema de lo que es economía y pandemia. ¿Qué te han parecido las últimas medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader el miércoles pasado, donde hablaba de una serie de fases hasta llegar a una apertura total de la economía? ¿Lo ves correcto? ¿Lo ves extemporáneo? Danos tu opinión al respecto, como economista y como un miembro de la Fuerza del Pueblo, como partido. Bueno, fíjate, nosotros analizando esas medidas que tomó el presidente el miércoles pasado, pues vemos que hay una intención de dejarse un poquito manipular por la presión social, por las cosas que están en las redes sociales principalmente. El gobierno no ha tenido la entereza de tomar las decisiones que él entienda más correctas y no es gobernar de espalda al pueblo, de espalda a lo que dicen, pero hay que hacer análisis. Yo siempre he promovido que cada pueblo sea que se marque sus propias reglas. Él lo está haciendo, las medidas las está tomando en consideración la vacuna. Yo tomaría en consideración, porque el tema del COVID es el siguiente. El tema del COVID es una gripe que es muy fuerte, es una gripe fuerte, pero el problema del COVID es lo alto que es el contagio. Es un nivel de contagio tan agresivo que puede hacer colapsar el sistema hospitalario. Y eso a eso es lo que le tenemos miedo, a que haya un colapso del sistema hospitalario. Fíjate que cuando Luis Abinader era opositor, hasta una carpa para una clínica regaló en La Vega. Entonces, el problema, y lo que vimos en España, lo que vimos en Italia, fue un colapso del sistema hospitalario. Entonces, el nivel de contagio de cada pueblo debe marcar el tipo de toque de queda que tenga. Y debería eso estar establecido, porque en la medida que está establecido, cuando el pueblo vaya a la calle y haya mucho contagio y le bajen el toque de queda, ellos van a ir entendiendo que en la medida que ellos mantengan el distanciamiento, las reglas, pues sin duda ellos van a poder abrir ellos mismos sus economías. Y los propios dueños de restaurantes y hoteles serán los principales promotores de intentar de que haya un distanciamiento y haya un respeto a las normas de distanciamiento que deben tener el pueblo. Por ahí, por ese sentido, creo positivo que se tome en consideración ahora la vacunación. Esa parte sí me gustó, porque en esa medida que los pueblos se vacunen, entenderán que podrán abrir los bares, los restaurantes. En cuanto a la economía, sin duda, la República Dominicana estamos en medio de una crisis. Tenemos un nivel de empleo en horarios nocturnos muy importante. Tenemos los restaurantes, tenemos los bares y otras actividades de emprendedurismo, de pequeños comercios que hay en todo el territorio nacional que trabajan de noche
y toda esa gente se ha visto muy afectada, y esto va a generar que se pueda conseguir un nivel de empleo, recuperar el empleo en esos sectores. Eso es importante, la economía tiene que dinamizarse, las recaudaciones tenderán a aumentar en la medida que haya mayor consumo. Muchos de esos, o la mayoría de esos restaurantes, bares, pagan ITEVI, consumen bebidas alcohólicas que están muy fiscalizadas, que están muy claras los impuestos que se pagan, y eso puede generar una mayor dinamización. Pero también, Juan Ramón, hay países que han hecho eso y han tenido que echar atrás. Sí. República Dominicana es un caso. Nosotros en un momento flexibilizamos, y posteriormente de flexibilizar tuvimos que recoger. Es un tema de la ocupación hospitalaria, es el principal factor, porque si estamos vacunados... Yo comentaba eso, que el nivel de vacunación no es el nivel de positividad. Sí, exacto. Y claro, de ocupación hospitalaria. Eso debería ser, y eso era lo que promovíamos. Me parece razonable que ante la necesidad de que nos vacunemos, en este momento utilicemos eso, pero el nivel de contagio debe ser el factor. Ahora, hemos dicho que la vacuna, o se ha dicho que la vacuna no te va a liberar de que te dé COVID, entonces lo que te va a dar es más suave. Entonces quizás resulte más importante el nivel de ocupación hospitalaria, porque se supone que va a seguir habiendo contagios, aún a pesar de las 2 vacunas o de las 3 vacunas, que es un tema que lo considero un absurdo haber recomendado desde un gobierno sin estudios que avalen eso, una tercera vacuna. Puede salir bien. Cuando no se ha completado la segunda. Además. Ni la primera tampoco. Tenemos un altísimo porcentaje de jóvenes, de personas que... Bueno, me acuerdo que cuando pusieron mayores de 50, cuando se acababa, yo le convencí a un pariente mío de que fuera a vacunarse ese fin de semana. Le digo, es que la semana que viene va a ser de 18 y más, y no va a haber un caos en los centros de vacunación. Y él fue ese fin de semana antes de 18 y más, y la semana siguiente, que era 18, que ahí se suponía que era el grueso de la población dominicana, estaban vacíos los centros de vacunación. Increíblemente estaban vacíos los centros de vacunación. Y resulta eso realmente, hay que presionar, hay que buscar métodos para hacer que la gente se vacune. En Estados Unidos ofrecían cerveza y marihuana. Hasta marihuana. Y boletos y cosas. Bueno, aquí están ofreciendo abrir, o sea, quitar el toque de queda en la provincia donde el 70% más estén vacunados. O sea, que creo que eso es un incentivo para los que desean una apertura total. Sí, ahí en ese sentido yo creo que es algo positivo, fue un tema positivo, pero hay que seguir observando la ocupación hospitalaria, el nivel de contagio, y analizar bien. El gobierno debería explicar bien las razones de la recomendación de la tercera vacuna, porque a mí me genera incertidumbre si es que la que nos pusimos en principio, la Sinovac, si es que no tiene la efectividad necesaria, si es que no ha funcionado adecuadamente. ¿Qué dato tiene el gobierno, que es el único que se sabe, de los infectados, de los muertos? ¿Qué parte representa gente que se haya puesto las 2 vacunas? Exacto. Nosotros vimos un estudio que se hizo en Chile de la vacuna china, y realmente lucía muy alentador. Tenía una efectividad baja de apenas un 50% para que no te dé, pero de un 99% de que no te iban a hospitalizar. Entonces, en sentido general, lo que uno quiere, gripe nos va a dar, nos ha dado toda la vida. Lo que uno quiere es no llegar a un nivel de hospitalización, porque eso aumenta costos, porque eso realmente implica un riesgo y da mucho temor tener un familiar en hospitalización. Finalmente vamos a la política, porque hemos visto que, bueno, y es quizás de la parte brillante del gobierno, los procesos judiciales, el fin de la impunidad, pero eso ha creado fricciones a lo interno del PRM, pero además tienen fricciones por el tema del empleo. Con el tema de los precios también cualquiera se sentiría tentado a pensar que todo eso favorece a la oposición, pero en el caso de la oposición favorece a la fuerza del pueblo, porque el PLD entonces está contra la pared
con el tema de los casos que están surgiendo cada vez más escandalosos. ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo? Que tiene, no cabe duda, el principal líder político y estadista, pero es un partido en cierne, nuevo, ¿no? Sí, cuando evaluamos el nombre de Leonel Fernández Reina y evaluamos el nombre de la Fuerza del Pueblo, pues obviamente nuestro principal activo es el presidente Leonel Fernández Reina. Y nosotros a lo interno de la Fuerza del Pueblo debemos hacer un trabajo para lograr que el nombre de la Fuerza del Pueblo, la institución de la Fuerza del Pueblo, que ha sido creada con una base de un trabajo extraordinario, abierta a todo el que quiso opinar, con 17 mesas temáticas, y estamos en una estructuración de ese partido de una forma bien democrática, bien diferente, innovadora. Fue el primer partido que se constituyó a través de forma virtual, que se hizo sin reuniones presenciales, y todas esas reuniones se hicieron de forma virtual, tuvimos invitados internacionales, o sea, ha sido increíble. Ahora, nosotros somos prácticamente la principal, o sin duda, la principal fuerza de oposición, pero el presidente Fernández ha dicho, y casi todos los líderes de la Fuerza del Pueblo entendemos, que nosotros nos debemos a los ciudadanos, a las personas, y que en momentos de crisis la oposición tiene que hacer una oposición responsable y propositiva. El presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, ayer tuvimos una rueda de prensa haciendo proposiciones al gobierno dominicano, y constantemente lo que está la Fuerza del Pueblo es proponiendo, cuando ve que algo no está saliendo bien, no lo están haciendo bien, le está tratando de indicar al gobierno de Luis Abinader cuáles son las mejores medidas, porque hacer una oposición irresponsable, querer hacer una marcha en la Plaza de la Bandera para protestar por el toque de queda, eso es echarle leña al fuego y provocar que los sectores menos afortunados del país sean los que paguen los platos rotos, porque al final, en cualquier problema social, las crisis económicas normalmente terminan en una crisis social, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Si permitimos que esa mala oposición que está quizá tratando de negociar gobernabilidad contra impunidad, que es lo que algunas veces me pareciera cuando lo veo haciendo esa oposición irresponsable, pues nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que, como país, unirnos y salir de esta crisis. Para hacer oposición habrá tiempo. Y sin dudas, el gobierno mismo, con sus aciertos y sus desaciertos, es que fortalecerá a la oposición o se fortalecerá a sí mismo. Y hasta ahora, en este momento, como hemos venido diciendo, nosotros como Fuerza del Pueblo, yo no soy un ex-peledeísta, y estoy en la Fuerza del Pueblo. Y así como yo, nosotros tenemos personas que nos ven en los programas de televisión, que nos ven en los medios y que ven que uno pertenece a la Fuerza del Pueblo, y se nos acercan y nos dicen, yo quisiera también juramentarme en la Fuerza del Pueblo. Realmente, yo creo que uno de los secretos, y lo he comentado en muchísimos escenarios, es que tienen que mostrar rostros, como el caso tuyo, de personas capacitadas. Eso no quita que los viejos, los que se fueron del partido, sigan teniendo relevancia, pero hay que abrirle paso a una nueva generación, que pienso que fue parte del éxito del PRM. Sí. Lograr muchos diputados jóvenes y muchas caras nuevas que son necesarias en la política. Sí, eso yo lo he conversado mucho al interno de la Fuerza del Pueblo, y sin dudas eso va a pasar. Lo que pasa es que ha habido que priorizar esa masa que sigue al presidente Fernández, que vienen del viejo partido, y las juramentaciones han sido muy a esa masa que quiere venir y que está presionando por entrar al partido y que quiere ser juramentada por su líder, Leonel Fernández. Pero ya hemos visto como en la semana pasada hubo juramentaciones que no fueron de ex-peledeístas, sino sindicatos, que creo que fue, y ya estamos comenzando a abrirnos a otro tipo de personas, de ciudadanos que quieren unirse a la Fuerza del Pueblo, que quieren participar de esta experiencia, y que ven que la Fuerza del Pueblo es un partido con mucha vocación de poder. Aparte, ahora mismo acabamos de tener esa sentencia del Tribunal Superior Electoral
que nos favorece con el 5%. Eso es un alivio para la democracia dominicana porque nos pone en condiciones económicas de poder sustentar la cantidad de locales que tiene el partido en todo el territorio nacional, porque ha sido una cosa que hay sitios que hemos tenido que decirle no, gracias, no queremos esa casa, porque ya tenemos 1 o 2 esquinas. O sea, es una cantidad de gente que quiere acercarse a la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo es el fenómeno político del momento. Reitero, el principal activo es Leonel Fernández. Es el que más marca en cualquier encuesta en relación a la fuerza del pueblo. Pero sin duda hay un grupo de hombres que está trabajando también por hacer de la fuerza del pueblo. Porque si llegamos solo con el activo de Leonel Fernández, pues podríamos estar en una situación de pocos senadores, pocos diputados, pocos alcaldes. Entonces hay que fortalecer el nombre, la institucionalidad de la fuerza del pueblo para tratar de capitalizar eso en favor de buenos ciudadanos que pudieran estar aspirando en todos los pueblos. Excelente, magnífico debut, Juan Ramón. Te vamos a tener con mucha frecuencia tanto aquí como en el Telematutino 11. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación y un placer. Gracias. Un placer. Amable, feliz día. Nos vamos a comercial, amables televidentes, continuamos con Propuesta Semanal.